carcinoma de paratiroides definiendo formalmente los parámetros de tumor, nódulo y metástasis. Sin embargo, pues el AJJC, que fue la American Joint Committee of Cancer, aún no ha establecido estadios definitivos como estadio 1 o 2. Pues por lo tanto, la tendencia actual es usar la combinación que empleamos las definiciones de la asociación y pues la clasificación de riesgo de Talat y es Schultz. ¿Puedes seguir? Ahora vamos a ver esta tabla que pues principalmente nos va a hablar como las definiciones y las estadificaciones de acuerdo pues a las que ya le mencioné anteriormente. Entonces, pues para entender cómo se clasifica el carcinoma de paratiroides hoy en día, pues debemos comparar tres sistemas que son los más importantes. Como vemos en estas tablas, debemos de medir el tamaño del tumor y pues medir su capacidad de invasión. Entonces, en la primera parte, pues la definición de T y N, pues el criterio test, pues se observan la primera columna de Shah. En 1999 se pensaba que el tamaño era lo más importante, pues definiendo el T1 o T2 si el tumor era mayor de 3 centímetros. Sin embargo, pues no predecía la supervivencia en sí. El enfoque moderno, que es el de Schulte y el de la AJCC, pues en el 2010 Schulte y la AJCC en el 2017 el tamaño desaparece, lo que pues le da importancia a la invasión. Un T2 ya implica que pues el tumor rompe la cápsula y llega a tejidos blandos, pero un punto crítico es que T3 es donde aparece la invasión vascular, que es el mayor marcador de agresividad de esta enfermedad. Y pues la afectación ganglionar en la fila de ganglios, noten que la AJCC es más específico, pues porque nos divide en uno en A para el compartimiento central del cuello y B para el lateral o el retrofaringeo, ya que pues esto cambia el abordaje quirúrgico. La tablita de al lado nos va a decir, nos va a simplificar los estadios, pues en la segunda parte vemos cómo se agrupan los pacientes. Shah intentó pues hacer subdivisiones muy complejas como el 3C, pero la tendencia actual tanto en Schlutt como en la AJCC es más directa, pues si el tumor invade órganos vitales como el esófago o tráquea, o pues si tiene per se ganglios positivos, el paciente entra automáticamente en estadio 3. En metástasis, cualquier hallazgo de metástasis a distancia como en pulmón o hueso nos indica un estadio 4. Y pues la clasificación de riesgo es lo más importante para terminar. Pues quiero resaltar la clasificación de Talat-Club, que es la que usamos para el pronóstico. Bajo riesgo, pues es un tumor confinado o con invasión solamente en tejidos blandos, y alto riesgo se define como la presencia de cualquiera de estos, o sea, invasión vascular, ganglios positivos N1, invasión a órganos vitales o metástasis M1. Pues para tener en cuenta la enseñanza es que actualmente el pronóstico del carcinoma de paratiroides no depende de qué tan grande es la masa, sino el comportamiento biológico invasivo de la misma. ¿Puede seguir? Ahora vamos a hablar pues un poco de la metástasis a distancia y los factores de riesgo. Entonces, un punto crítico que debemos considerar en el carcinoma de paratiroides es que pues es una enfermedad con una alta tendencia a la diseminación, pues entre el 10 y el 30% de los pacientes llegan a la consulta o uno los detecta con metástasis a distancia. Entonces, los sitios de siembra, pues estas lesiones se localizan principalmente en el pulmón, seguido por el hueso y el hígado. Un dato clínico clave que es que las metástasis suelen ser funcionales, es decir, siguen secretando PTH, lo que mantiene al paciente en un estado de hipercalcemia persistente difícil de encontrar. Además de esto, pues tenemos que identificar al paciente con riesgo. Debemos sospechar metástasis con mayor fuerza en pacientes que presenten ciertos factores como la invasión local evidente, como un tracto aéreo digestivo, niveles de PTH preoperatorio extremadamente elevados, casos donde la cirugía inicial no logró márgenes libres, o un tamaño tumoral mayor a 3 centímetros, el cual se correlaciona directamente con una peor supervivencia y pues mayor riesgo de siembra a distancia. Puedes seguir. Ah, no, no, ahí sí, en la anterior. Qué pena. Ahora pues vamos a hablar de la evaluación por imagen. Entonces, para comparar las herramientas y justificar el uso de la TAC 4D para localizar la enfermedad, pues especialmente cuando es recurrente o persistente la TAC, la tomografía de 4 dimensiones, se considera superior a la resonancia magnética. ¿Por qué? Pues porque nos permite ver la dinámica del contraste, cómo la glándula capta el líquido y cómo lo lava. En diferentes fases, además, tiene menos interferencia por movimiento en el cuello y es mejor herramienta para detectar nódulos pulmonares pequeños. También en medicina nuclear tenemos el SPECT-CT, la gamografía SPECT-CT con MIBI, pues sigue siendo un pilar fundamental, sobre todo para confirmar que un nódulo sospechoso en el pulmón o en otra parte del cuerpo es efectivamente tejido paratiroideo funcional, o el PET. Y los trazadores, pues finalmente el PET nos ofrece dos
cosas importantes, que es pues la 18F colina, que tiene una sensibilidad excelente para adenomas, pero su uso de carcinoma aún está en estudio. Y la 18F FDG es muy útil para evaluar el metabolismo del tumor en casos de que los tumores estén desdiferenciados, pues que pierden características originales. Veremos algo curioso, que es una alta captación del FDG, que significa que capta mucha nucleosa pero baja colina. Esto nos indica que estamos ante una lesión muy agresiva. ¿Puedes seguir? Ahora, en cuanto al tratamiento, pues uno de los pilares es la cirugía. Es fundamental entender que el éxito en el carcinoma de paratiroides se define en la primera operación. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, si no se dejan bordes libres, pues podemos recurrir a una enfermedad diseminada. Entonces se define en la primera operación. Sin embargo, pues tenemos un gran problema, que pues hay una tasa de error diagnóstico prequirúrgico mayor al 80%. Incluso la biopsia por congelación durante la cirugía solo acierta en el 15% de los casos. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces el cirujano entra pensando que es un adenoma benigno y no realiza la cirugía radical o en bloque, que incluye hemitiroidectomía y linfadenectomía. Los estudios demuestran que la cirugía en bloque reduce drásticamente la recurrencia. Un dato muy importante es que el estudio de Villar del Moral nos advierte que la ruptura del tumor durante la cirugía aumenta 6 veces el riesgo de que el cáncer vuelva, y pues es el principal predictor de muerte. La consigna en quirófano debe ser resección completa sin tocar la cápsula. Ahora pues vamos a ver el seguimiento y la recurrencia, cómo vamos a vigilar a estos pacientes a largo plazo, dado que pues la tasa de recurrencia es del 40-60%. Del seguimiento debe ser estricto. Inicialmente cada de 3 a 6 meses pediremos PTH y calcio junto con una ecografía de cuello. Si el paciente empieza con síntomas como ronquera o dificultad para tragar, disfagia, debemos sospechar inmediatamente la recurrencia local. El primer paso es un TAC de cuello, y si esta está negativa pero el calcio sigue subiendo, pues debemos ampliar la búsqueda al resto del cuerpo, en donde se utilizará el PET pues con FDG o con colina, pues se vuelven herramientas invaluables pues para localizar metástasis que no vemos en las tomografías convencionales. Por último, pues el manejo médico y las terapias avanzadas. La mayor parte de la morbilidad y la mortalidad del carcinoma de paratiroides no es el tumor mismo, sino por la hipercalcemia intratable. Pues la primera línea siempre debe ser los líquidos intravenosos, los bifosfonatos como el ácido soleldrónico. Si esto falta, pasamos al sinacalcet, que es un calcimiento potente, y como opción de rescate el denosumab, que se ha mostrado ser muy eficaz especialmente para pacientes con insuficiencia renal, pues no podemos usar bisfosfonatos. En cuanto a la oncología médica, están surgiendo terapias dirigidas como el sorafenib y pues el levantinib, pero por ejemplo el levantinib logra respuestas rápidas en metástasis pulmonales, pero pues todavía actualmente sigue en estudio. Muchas gracias. Bueno, entonces, de nuevo. Bueno, entonces ya hablando de las glándulas salivales y de los tumores malignos en estas glándulas, vamos a tener que estos tumores representan entre el 3 y el 6% de todos los cánceres de cabeza y cuello, y apenas el 0,3% de la carga global de cáncer. Su incidencia anual es de al menos del 0,5 a 3 casos por cada 100.000 habitantes, presentándose mayoritariamente entre la cuarta y la séptima década de la vida. Existe una regla inversa entre el tamaño de la glándula y el riesgo de que un tumor sea maligno. Es que el 80% de los tumores salivales ocurren en la parótida, que es la más grande. Solo un 20 a 25% de estos son cancerosos. Por el contrario, en las glándulas sublinguales y menores, el riesgo de malignidad asciende significativamente, llegando hasta el 90% en la glándula sublingual. Más complejos de la oncología, debido a que tiene una extraordinaria diversidad biológica. La Organización Mundial de la Salud reconoce actualmente más de 20 subtipos diferentes de tumores epiteliales malignos, entre los que destacan el carcinoma mucoepidermoide, que es el más común, el carcinoma adenoide quístico y el carcinoma de células acinares. Los factores de riesgo, pues digamos que se desconoce la causa exacta de la mayoría de estos cánceres,
pero la exposición a la radiación ionizante es el factor de riesgo mejor documentado y más aceptado. Otros factores incluyen la exposición laboral a metales o cauchos, ciertas infecciones virales como el Epstein-Barr o el VPH y el consumo de tabaco. Tradicionalmente, este diagnóstico se basaba únicamente en la apariencia de las células bajo el microscopio. Sin embargo, la medicina actual está integrando la caracterización genómica. Esto porque el descubrimiento de ciertas alteraciones específicas como fusiones de genes está permitiendo clasificarlos de manera más precisa y desarrollar terapias dirigidas que mejoran el pronóstico en casos avanzados. El carcinoma mucoepidermoide es el tipo de cáncer maligno más frecuente de las glándulas salivales, representando aproximadamente el 10% de todas las neoplasias salivales y cerca del 35% de todas las de carácter maligno. Se origina principalmente en la parótida, aproximadamente entre el 84 y el 93% de los casos, aunque también es común en las submandibulares y en las salivales menores y en el labio inferior. La medida de edad diagnóstico es más o menos a los 47 años, pero es la neoplasia salival con mayor incidencia en la población pediátrica y adolescente. La exposición a la radiación ionizante es el factor pues, mejor documentado y aumenta sustancialmente la probabilidad de desarrollar este carcinoma. Hablando de las características histopatológicas, esta se compone de una mezcla de 3 tipos celulares, que son las células mucinosas, las células epidermoides o escamosas y las células de tipo intermedio. Su comportamiento biológico varía drásticamente según el grado histológico, el cual es determinante para el pronóstico. Las que son de bajo grado presentan un patrón de crecimiento predominantemente quístico, hay una mínima atipia celular y un comportamiento más indolente. El grado intermedio muestra características mixtas y tiene más regiones sólidas, y el alto grado se caracteriza por áreas sólidas, anaplasia celular, mitosis frecuentes y necrosis. Este se comporta de manera muy agresiva y es similar a un carcinoma de células escamosas. Los sistemas de gradación, como los de la OMS, la AFib o Brandwein, asignan puntajes basados en ciertos parámetros como el componente intraquístico, la invasión neural, la necrosis y la actividad mitótica. La patogénesis molecular de este tipo de cáncer está denominada por una alteración específica que es una translocación pues en el cromosoma 11 y en el cromosoma 19. Esta translocación genera el gen de fusión CRTC1-MAML2. Este marcador es de gran utilidad diagnóstica y pues esto permite diferenciar el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado de otras lesiones quísticas que pueden ser benignas, pero que pueden pues mimetizar. Y la fusión interrumpe una vía de señalización, que es la vía Notch, que es la que regula la diferenciación y la supervivencia celular. El cuadro clínico, digamos que los síntomas suele ser como una masa que es indolora y que es solitaria. En etapas más avanzadas o en casos de alto grado puede aparecer dolor, dificultad para tragar, parálisis facial o fijación a la piel. La técnica de elección siempre van a ser las imágenes como la resonancia magnética, que sirve para evaluar la extensión local y la invasión de nervios, mientras que la tomografía computarizada se utiliza más para detectar erosión ósea y metástasis pulmonares. La citología va a utilizar el sistema de Milan, que va a clasificar las muestras de aspiración con aguja fina, pues que nos va a dar un resultado maligno, que tiene o sea, que es, mejor dicho, que tiene la categoría 4, nos dice que es maligno y que tiene una probabilidad de que sí sea maligno del 98%. El tratamiento de esto, pues, depende del estadio y depende del grado. Los que son de bajo grado, pues va a utilizarse una parotidectomía superficial, y pues esta se realiza en casos, pues como les digo, de bajo grados que no son tan agresivos. Cuando son ya profundos o agresivos, se requiere una parotidectomía total, que esto va a preservar pues el nervio facial si este no está invadido. Adicionalmente, se puede dar una radioterapia ayudante, que se recomienda tras la cirugía en casos de alto grado, que tengan márgenes quirúrgicos positivos, que haya invasión perineural o afectación de los ganglios linfáticos. Y pues las terapias dirigidas se dan en variantes avanzadas de alto grado, y pues en estas se están estudiando alteraciones del HR2 para el uso de fármacos específicos como el trastuzumab.
Hablando del pronóstico y la supervivencia, estos están pues fuertemente ligados al grado histológico del tumor y al estadio clínico. La supervivencia a 5 años para este tipo de cáncer es más o menos del 71%, pero digamos que los pacientes que tengan este tumor de bajo grado tienen un pronóstico excelente, mientras que si lo tienen de alto grado, pues se reduce significativamente la supervivencia. A los 15 años, la probabilidad de supervivencia específica de esta enfermedad se sitúa alrededor de un 68%, lo que refleja que este cáncer puede tener pues unas recurrencias tardías. Hablando del ¿qué? Del carcinoma adenoideo quístico, pues este va a representar aproximadamente un 20% de los tumores malignos en estos tejidos. Este es el segundo cáncer salival más común en general, aunque hay otros registros que lo sitúan como el quinto. Su incidencia máxima ocurre entre la cuarta y la sexta etapa de la vida, y pues este puede originarse en glándulas mayores, parótida o submandibular, o en menores. Es 2 veces más frecuente en las glándulas salivales menores que otros adenocarcinomas, presentándose comúnmente en la glándula del paladar. Este tumor está compuesto por dos tipos celulares, las células ductales internas y las células mioepiteliales externas, y se organiza en 3 patrones que definen el grado histológico y el pronóstico de estos. El primer grado, el primer grado va a ser el patrón clásico o cribiforme, perdón, o tubular, que consiste en estructuras tubulares con epitelio cúbico, que es el que presenta el pronóstico más favorable. El segundo grado, que es de patrón cribiforme, tiene como nidos de células que dejan espacios circulares, dándole un aspecto de queso suizo. Y el tercer grado, que es el de patrón sólido, se caracteriza por grupos sólidos de células sin espacios glandulares evidentes, y pues este representa más del 30% del tumor. Se asocia con que sea pues un pronóstico desfavorable y que sea como más agresivo y que puede dar más metástasis. La patogénesis molecular de este va a estar definida por alteraciones genéticas específicas. Van a haber translocaciones MIB que pues va a involucrar a los genes MIB o MIBL1, resultando el más frecuente en un gen de fusión entre estos dos. Esta fusión provoca que haya una sobreexpresión de la proteína MYB, la cual impulsa de manera descontrolada la proliferación y la supervivencia de estas células malignas. Y pues también se han identificado otras mutaciones en la vía Notch que se asocian con un mayor riesgo y un peor pronóstico. El cuadro clínico característico, pues digamos que esta suele presentarse como una masa que crece lentamente, pero a diferencia de otros tumores, el dolor y la parálisis facial sí son un poco más frecuentes. Y esta tiene una tendencia a invadir pues o a infiltrar los nervios. La imagenología, pues en este se va a utilizar la resonancia magnética como técnica de elección, ya que pues esto nos va a ayudar a detectar la extensión a través de los tejidos, los nervios y la base del cráneo. Mientras que la tomografía se va a utilizar para ver si hay erosión ósea o buscar metástasis en los pulmones. Y en esta la punción aspiración con aguja fina, pues nos va a dar también bajo el sistema de Milán, clasificarlo siempre como una categoría 6, que nos va a decir que es maligno, en el que se van a observar células basaloides monótonas rodeando un material que parece una membrana basal. El tratamiento para este pues suele ser agresivo, ya que este tumor es muy infiltrante. Entonces, la cirugía va a ser la modalidad primaria. Se va a buscar siempre resecar completamente el tumor sin dañar el nervio, pero pues esto siempre si no está invadido. Se va a utilizar radioterapia ayudante después de la cirugía para mejorar el control local, y pues especialmente cuando hay invasión del nervio o cuando se sigue habiendo márgenes positivos. La terapia de neutrones se considera altamente eficaz para estos tumores que son irresecables o recipidantes, y esta ofrece como unos mejores resultados que la radioterapia convencional. Y las terapias dirigidas pues van a intentar buscar inhibidores de MYB, y fármacos como el lenvatinib o el axitinib para casos avanzados o metastásicos. El pronóstico de este tiene pues
se reduce a largo plazo, la supervivencia a 5 años es relativamente alta, entre el 62 y el 67%. Sin embargo, a 10 o a 15 años cae significativamente, esto debido a que el tumor tiene recurrencias tardías y metástasis a distancia, especialmente a huesos, pulmones, y pues estas recidivas pueden aparecer incluso una década después del tratamiento inicial. Se me repitió ahí. Vamos a hablar también del carcinoma adenoma, bueno, el carcinoma hexadenoma pleomorfo. Este va a constituir entre el 3 y el 12% de los tumores malignos. Según el registro de la FIP, este va a representar el 8.8% de todos los tumores mixtos y el 4.6% de las neoplasias malignas salivales. Este se clasifica como el sexto cáncer más frecuente y este se localiza principalmente en las glándulas salivales mayores. La presentación típica de esto va a ser que el paciente va a relatar una masa que no duele, que ha estado ahí por mucho tiempo, que crece rápido y pues es muy progresivo. Aproximadamente el 33% de estos casos presenta parálisis facial al momento del diagnóstico y pues en algunos casos sí puede aparecer el dolor, fijación a tejidos profundos y ulceración. El diagnóstico definitivo requiere identificar las áreas del adenoma pleomórfico benigno original dentro de la muestra maligna. El componente maligno puede adoptar diversas formas, siendo el carcinoma de conducto salival el más común, seguido del carcinoma mioepitelial y el adenocarcinoma sin otra especificación. Se clasifica según la extensión de la invasión en intracapsular, que es el no invasivo, que va a estar dentro de una cápsula fibrosa, el mínimamente invasivo, que va a medir de 4 a 6 milímetros fuera de los límites de la cápsula, y el invasivo, que va a tener una infiltración maligna que supera los 6 milímetros fuera de la cápsula del tejido circundante. Para esto vamos a tener unos marcadores moleculares que van a ser el CXPA. Este suele expresar la proteína PLAC1, que es útil para confirmar su origen a partir de un adenoma pleomórfico. El HER2 pues va a ser, o sea, se observa una tinción en hasta el 75% de los casos. Y pues igual, este también se utiliza un sistema de Milán que lo va a clasificar en la categoría 6 como maligno. El tratamiento para esto, pues también va a ser una resección oncológica radial y si está en la glándula parótida, pues va a realizarse una parotiroidectomía total, si hay una invasión profunda o si se afecta el nervio facial. Se utiliza también radioterapia en casos de grado intermedio o alto, márgenes positivos, invasión perineural o enfermedad avanzada. Y en algunos casos se puede dar terapia sistémica si es recurrente o metastásico. El pronóstico y la supervivencia, pues va a ser considerado un tumor demasiado agresivo si se supera la fase intracapsular. Las tasas de supervivencia al 5 y el 65%, 10 años cae de un 24 a un 50% y de 15 a 20 años la supervivencia está entre el 0 y el 35%. Luego vamos a tener el carcinoma salival no especificado de otra manera. Pues digamos que anteriormente se nombraba como adenocarcinoma NOS, pero ahora lo pusieron carcinoma salival NOS, o así lo denomina la OMS. Este, pues, es un diagnóstico de exclusión que se reserva para tumores que muestran una diferenciación glandular o ductal, pero que no cumplen criterios para otras entidades que sean más específicas. Se presentan al menos el 10% de los tumores malignos salivales y suele presentarse en pacientes mayores a 60 años. Se encuentra generalmente en la parótida y en algunas glándulas salivales menores. Puede ser de cualquier grado y su pronóstico depende específicamente pues del estadio clínico. Luego vamos a tener al carcinoma de conductos salivales, que es una de las neoplasias más agresivas y letales de estas glándulas. Afecta más a los hombres de edad avanzada y se localiza casi siempre en la parótida. Casi siempre es de alto grado, tiene una rápida invasión local, tiene mucha metástasis, sobre todo a pulmón, hueso y cerebro, y tiene un pronóstico muy malo. La parálisis facial está en más del 25% de los casos
y más del 90% de los casos expresan un receptor de andrógenos y es común la sobreexpresión del ER2. Luego vamos a tener el carcinoma de células acinares, que va a ser el 80%, pues, que es un tumor de bajo grado, que tiene un pronóstico bastante favorable. El 80% de los casos se da en la parótida, es más frecuente en personas jóvenes y en mujeres, pues digamos que molecularmente hay una translocación de ciertos cromosomas y estos van a provocar la sobreexpresión del NRA4A3, que es un marcador muy sensible y específico para su diagnóstico. Y este suele ser indoloro, pero sufren a veces transformaciones de alto grado que hacen que no haya diferenciación y eso va a reducir drásticamente la supervivencia. Luego tenemos el carcinoma epitelial mioepitelial, que representa el 1% de todas las neoplasias salivales. Este se caracteriza porque tiene una población celular doble, que van a haber células ductales internas y células mioepiteliales externas, que van a ser grandes con un citoplasma claro. Generalmente se clasifica como bajo grado, sin embargo, tiene una alta tendencia a la recurrencia local y en ocasiones puede producir metástasis a distancia y la muerte. Históricamente, pues ha recibido muchos nombres y lo han pues clasificado mucho. Y por último vamos a tener el carcinoma de células escamosas o epidermoide, que pues este es fundamental diferenciar el carcinoma epidermoide primario de la glándula salival de una metástasis de piel o de otras zonas. Este ocurre principalmente en hombres mayores, se asocia frecuentemente con antecedentes de radioterapia previa en la zona, es mucho más común en la parótida que en la glándula submandibular, con una relación de 9:1, y pues es un tumor de alto grado que es muy agresivo, que va a tener un pronóstico muy desfavorable porque a 5 años la supervivencia es de apenas el 24%. Y pues ya, eso sería todo. Bueno, pues quiero felicitar a los dos grupos, porque este es uno de los temas más áridos. Me gusta cómo le metieron la parte de los biomarcadores, que es lo que está ahora de moda y lo que establece los mejores pronósticos o los mejores tratamientos que puedan realizar. De verdad que me gustaron mucho las presentaciones, lograron resumir adecuadamente la información para poderla transmitir. Yo sí le recomendaría, Marianita, que se la mandes a todos y que las dos presentaciones las manden a todo el grupo.